solamente en el horario de clase. Entonces, son aproximadamente unos 40 minutos los que voy a exponer el tema, así que las dudas que tengan preferiblemente háganlo, porque si no les va a ser un poco más difícil resolver los problemas que posteriormente les voy a asignar como parte de la tarea y que solamente se pueden entregar en el horario de clases. ¿Estamos claros con esa parte? Sí, Inge. Sí. Va, pilas, entonces, pues, son 40 minutos de su atención y poco a poco vamos a ir avanzando con esto para que pues para aquí este tema vaya quedando lo más claro posible. Eso significa que no habrá tarea semanal, dice Álvaro. Están muy ansiosos, pero no va a haber. Bien, un árbol entonces viene a ser otra estructura de datos. Así como ya vimos que hay arreglos, como un ejemplo de estructura de datos, ya vimos que hay listas enlazadas como otro segundo ejemplo de estructuras de datos, también hay otro que sería el que tiene pues prácticamente una visualización o una representación gráfica como de un árbol invertido. Obviamente sirve para almacenar elementos, porque ese es uno de los objetivos de lo que es una estructura de datos, si ustedes recuerdan acerca de esos detalles. Por lo tanto, va a ser un conjunto finito de elementos, porque son los que conforman la estructura. A cada uno de los elementos que lo van a conformar, les vamos a llamar nodos. Y estos nodos van a tener referencias a otros nodos que conforman la estructura de datos. ¿Eso qué significa? Significa de que, a diferencia de una, por ejemplo, el esquema que habíamos visto anteriormente con los nodos de una lista enlazada simple que solamente tenía una referencia al siguiente elemento de la lista, estos nodos van a tener dos referencias. Esas referencias o esas conexiones les vamos a nombrar ramas, así que cada uno de los elementos o cada uno de los nodos, perdón, podría llegar a tener múltiples ramas como elementos dirigidos. En este caso, al tratarse de una estructura de árbol, no está limitado en el número de ramas que jerárquicamente se van a colocar en una ubicación posterior al elemento de estudio. Así como vemos en este ejemplo, en el nivel 0, que es donde tenemos el nodo A, este tiene dos descendientes, que sería la rama con el nodo B y la rama con el nodo C. En este mismo caso, el nodo C, vemos que tiene tres descendientes. Al tratarse de una estructura de datos tipo árbol, no existe una delimitación del número de descendientes que pueda llegar a tener. Y siempre vamos a decir que la raíz inicia en el nivel 0 y conforme baje los niveles, así se van a ir incrementando en una unidad. Ok. Tiene la forma de un árbol genealógico, ¿verdad? El nivel de un nodo, vamos a decir que es la distancia que existe entre el nodo raíz y el nodo que nosotros estamos calculando su nivel. Y es decir, cuántos saltos pudieran llegar a ver desde un nodo X hasta el nodo raíz. Entonces, a ver, Daniel Valdés, en base a lo que he explicado, ¿cuál sería el nivel del nodo E? 2, ingeniero. Exactamente, ¿verdad? Porque sería la distancia que hay desde el nodo de estudio hacia la raíz. Y en este caso la raíz es A y por lo tanto
Vemos que tiene que ascender 2 unidades. Está fácil, ¿verdad? Ok. Vamos a ver otros términos por acá que en relación a la forma o la figura que representa esta estructura de datos es que puede llegar a existir y en este caso pueden haber caminos. Que el camino viene a ser la secuencia de nodos en los que cada nodo pues, se vuelve adyacente al siguiente para poder alcanzar esa ubicación dentro de la estructura. La altura o la profundidad que puede llegar a tener un árbol sería el nivel de la hoja del camino más largo desde la raíz más una unidad. A eso le vamos a decir que va a representar la altura del árbol. Definiendo en este caso que el nivel 0 es el nivel en el cual se representa la raíz. Ahora le vamos a dar turno a alguien más. A ver, Tevi, ¿cuál sería la... Bueno, vamos a irlo por partes. ¿Cuál sería uno de los caminos más largos que existen para este árbol? Uno de los caminos, Inge, el de la izquierda, el H. Decime cuál es el camino. Sería no sé. Podría ser BDH. ¿Qué manda? BDH. BDH. A ver qué dicen los demás. Sí, puede ser un camino largo, es uno de los caminos largos. Ok. Estamos buscando el camino más largo desde la raíz hasta una de las hojas. Y BDH no incluye la raíz. ABDH. ABDH. ABDH sí ya resulta ser uno de los caminos más largos para este árbol. Ok. Si ya encontramos uno de los caminos, porque no solamente hay uno, ¿verdad? Pueden haber más de uno. Pero ya encontramos uno de los caminos más largos. Entonces, ¿qué altura tiene este árbol? Y ahora le vamos a ceder el turno a Michelle de responder esa pregunta. Michelle, no sé si logró escuchar. Sí, Justin. La altura no sería de 4, ¿Y cómo lo calculaste? porque según lo que dice el párrafo de la altura, es el nivel de la hoja más 1. El nivel de H sería 3 y más el 1, la altura tendría que ser 4, ¿no? Exactamente. Esa sería entonces la forma de poder calcularlo. Así como en la pregunta anterior, que fue, ¿cuál es la distancia que hay de un nodo hacia la raíz? Eso es precisamente lo que nos explicó Justin, que fue lo que hizo. La distancia del nodo H hacia la raíz utilizando el camino definido es de 3, pero la altura siempre le sumamos una unidad para poder definir cuál es la altura de este árbol. Por lo tanto, el árbol es de altura 4. Ok, sigamos. Adelante, Michelle.
Inge, perdone, no hay ningún problema si me conecto desde Meet. Es que viera que el internet me está súper fallando aquí en la plataforma. Si se conecta desde qué dice. Desde Meet no hay ningún problema. Desde Google Meet. Fíjese que yo no lo estoy compartiendo con Google Meet, pero sí desde Zoom. Me podría dar el link, perdón, es que acá me saca y me vuelve a conectar. Sí, el link es el mismo que he compartido en otras ocasiones y se lo vuelvo a poner aquí. Gracias, Inge. Bueno. Ok. Ahora viene algo que sí resulta ser súper importante y quiero que tomen nota acerca de esto porque esto va a servir y va a enlazar lo del tema de la semana pasada donde se hablaba de recursividad por la forma como se encuentra estructurada este mecanismo de poder almacenar información conocido como estructura de datos árbol. Vean, según la gráfica que está al frente, de que un árbol se va a dividir en subárboles. ¿Eso qué significa? Que un subárbol va a tener una estructura de un árbol, pero que está conformado o forma parte más bien de otro árbol de nivel superior y que a su vez ese subárbol va a estar conformado con subárboles internos. Se logra notar, por ejemplo acá, en un nivel, digámoslo así, lo más inferior posible, a que este nodo, por ejemplo, este subárbol A3 está o forma parte de un árbol o de un subárbol de nivel superior, que sería el subárbol A2. Y el subárbol A2 también viene a ser un subárbol que forma parte de otro árbol de nivel superior, que sería el árbol que está formado a nivel del subárbol A, que sería a nivel de esta raíz. ¿Por qué hago énfasis en algo tan simple? Algo tan básico que fácilmente se logra distinguir. Porque en muchas ocasiones va a ser más fácil encontrar una solución a un problema relacionado a operaciones de árboles basados en la lógica que acabo de explicar. ¿Ok? Inge, solo una cuestión. Entonces, el árbol principal, digamos, sería el A. Así es. Y entonces, ¿por qué le pusieron subárbol si es el árbol principal? Porque tienes la misma lógica de lo que acabo de explicar como parte interna, que se puede representar también como un subárbol, porque al final tiene una lógica exactamente igual. Da lo mismo que hables que el árbol es principal o que digas que es un subárbol, por el hecho de que su comportamiento es exactamente el mismo. Está bien, gracias. Entre un árbol y un subárbol no existe ninguna diferencia en relación a cada uno de los elementos que lo conforman. La única diferencia podría llegar a ser de que ese puede llegar a tener un nodo padre al cual lo contiene. Esa es su representación. Pero internamente tiene los mismos comportamientos, porque tiene hijos descendientes. Puede llegar a tener más de un nivel como hijos descendientes. Puede llegar a tener elementos que se definen como nodos hoja, en los cuales no puede llegar a tener hijos. No, bueno, no es que no pueda, sino que no tiene hijos en ese momento. Ok. Entonces,
un árbol viene a ser un conjunto de nodos que podría estar vacío, que es válido, o que puede llegar a tener un número de nodos determinado que lo conforman, basado en una raíz que representa el punto de partida para que jerárquicamente se descienda a 0 o más subárboles dependiendo de la estructura que tenga en cualquier momento, que a su vez esos subárboles, pues vamos a decir que representan una estructura tipo árbol. A esto es a lo que le vamos a decir que es una recursividad, porque un árbol va a tener como descendientes otros árboles. Le decimos subárbol porque está dentro de otro, pero en realidad son árboles independientes a los cuales nosotros podríamos llegar a tener acceso para poder resolver cualquier algoritmo o problema o dificultad que se nos representa para poder llegar a solucionarse basado en la lógica que ésta puede llegar a tener. Hay una forma de representación de árbol que se conoce como la representación de lista. Es un formato estandarizado para poder representar cualquier árbol, pero que va a tener una forma de lista, una forma lineal. Y su representación es tan simple como la que ven ustedes por acá, en la que cada uno de los nodos que forma parte de los subárboles de otro nodo, los vamos a colocar dentro de un paréntesis. Por eso vemos en este ejemplo de que para el nodo A, que es el nodo raíz, va a tener 3 hijos descendientes inmediatos, que sería el nodo B, el nodo E y el nodo F. Por eso el nodo B, el E y el F están dentro del primer paréntesis, porque representa la primera descendencia de ese nodo. Pero y entonces, ¿por qué B tiene otro paréntesis? Porque este elemento también puede llegar a tener hijos descendientes inmediatos, que es precisamente lo que gráficamente se ve, y por lo tanto, por cada nodo descendiente también se define cuál es su jerarquía en relación a los elementos inmediatos, hijos, que pertenecen a él. No sé si alguien tiene alguna duda con esto. Por el momento vamos bien, Inge. Está fácil, ¿verdad? Hasta el momento no hay dudas. Muchas gracias. Muy bien. Esto sería entonces la primera parte del tema de hoy, que es la estructura de datos tipo árbol. Ahora vamos a continuar con la segunda estructura de datos, que sería la de el árbol binario, que viene a ser una categoría, digámoslo así, perteneciente a las estructuras de datos tipo árbol. Solamente que este va a tener un conjunto más limitado de características por la forma en la cual se encuentra definido. Ok. Un árbol binario entonces viene a ser un subconjunto de los árboles, en los cuales los nodos no pueden llegar a tener más de 2 subárboles. O sea que descendientes directos de cada nodo solamente podrían haber 2 como máximo. Podría ser que no tenga descendientes, podría ser que solo tenga 1, o podría ser que llegue a tener 2. Por tratarse de esta cantidad limitada de hijos descendientes, es que es más fácil identificarlos indicando que son elementos que están a la izquierda o a la derecha,
por la forma visual en la que los podemos nosotros llegar a distinguir. Así que, por ejemplo, para este caso, que tenemos como nodo raíz a R, podemos decir que R tiene un subárbol izquierdo que está conformado por el conjunto de nodos I1, EI2 e I3. Y a su vez va a tener un grupo de nodos que representan el subárbol derecho, que sería todos los nodos que están conformando este conjunto, que sería D1 y D2. Si hacemos caso omiso a que la definición de este árbol de ejemplo ya fueron definidos los hijos descendientes directos de la rama izquierda y de la rama derecha que conforman otro subárbol, pues también podremos hacer exactamente la misma definición para aquellos subárboles que lo conforman. Es decir, si yo me traslado a la rama izquierda, pues entonces esta rama izquierda de manera independiente también es un árbol. Un árbol que cumple con las mismas características definidas como árbol binario. ¿Qué significa eso? Que va a tener dos elementos máximo como descendientes. En este caso, la raíz sería el hijo izquierdo, que le vamos a decir, lo hemos nombrado como I1, y el subárbol izquierdo de esta nueva raíz sería todo el conjunto de elementos que representan la rama izquierda de esta raíz, que en este caso solamente sería el nodo izquierdo 2, más todos los nodos que conforman el subárbol de la rama derecha de esta raíz, que para este ejemplo sería I3 únicamente. Doy el ejemplo tan, si lo quieren ver así, tan fácil o tan práctico, y algunos quizá pueden decir, pero si eso es demasiado obvio, pero lo estoy haciendo de una forma recalcada para que vean cómo es que esto tiene soluciones recursivas. Cuando estemos viendo las operaciones de recorrido, ahí vamos a ver que esto tiene bastante sentido. Ok. Ya vimos que es la forma representativa del árbol. Es una forma simple de poder llegar a tratarlo. Pero cada árbol va a tener diferentes operaciones, así como cada estructura de datos tiene también sus respectivas operaciones. Primero que nada, y el más importante de todos, ¿qué tipo de dato vamos a almacenar? Porque al final el árbol sirve para almacenar información. Y esto viene a ser uno de los principales puntos. ¿Qué operaciones adicionales pueden haber? El inicializar el árbol al momento de crearlo. ¿Cuál es la lógica de construcción del árbol para ir agregando elementos a esta estructura para que vayan siendo colocados, ya sea como hijos descendientes hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo del número de elementos que puedan llegar a existir en cualquier momento? Porque ya vimos que como máximo tiene 2. Un mecanismo para saber si el árbol se encuentra vacío. La forma de llegar a obtener quién es el nodo raíz. La forma de llegar a obtener la rama o el subárbol izquierdo de un nodo. Cuando hablemos de ramas, es equivalente a decir subárbol izquierdo. Estamos hablando de lo mismo. Como viceversa, si estamos hablando del otro lado, del lado derecho. Mecanismos para eliminar nodos del árbol, o incluso para eliminar todo el árbol. Ok. ¿Dudas hasta acá? No, Inge. Es posible que surjan dentro de un par
de slide más. Buenísimo. Ok, a ver, Oscar, entonces. El tema está fácil, ¿verdad? Ya vimos que está bastante sencillo. Ahora, así habladito, no quiero que me digas código o algo así, sino nada más el algoritmo pensadito. Ya vimos que la estructura de datos solo permite como máximo 2 descendientes. ¿Qué lógica utilizarías para que cada vez que querrás agregar un nodo a la estructura de datos, lo puedas agregar en una ubicación en particular? Bueno, creería que podría ser de repente considerar algunos punteros y ver si el nodo anterior está vacío y algún contador para ir creciendo en el subárbol que se necesite, si es izquierdo o derecho. Algo así, Okay. Habladito, como dice usted. Ok, está bien, muchas gracias. A ver, don Eddie, ¿alguna propuesta de cómo podríamos implementar el método agregar un nuevo nodo a la estructura de datos para saber si ese nodo lo tenemos que agregar en la izquierda, en la derecha, como hijo descendiente? ¿Qué se te ocurre para poder hacerlo? Bueno, si contamos con el árbol binario, pues identificar que solamente tiene 0 y 1, ¿va? O sea, 1 y 2, o sea, dos ramas. Entonces, para agregar sería que yo agregara de una vez los dos, que vaya agregando, por decirlo así, el primero tenga sus dos nodos y el otro que sigue sus otros dos nodos. O sea, las ramas hijas, por decirlo así, pero que nunca estén solo uno, ¿no? Ah, ok. Tratando de que se vayan, tratando de que se vayan llenando los dos espacios de hijos descendientes, comenzando a partir de la raíz, digámoslo así. Exacto, ingeniero. Buenísimo. Lo único es de que los nodos se van agregando uno por uno. No podemos hacer que siempre tenga dos hijos. Pero sí podríamos tomar esa lógica, comenzando a partir de la raíz. Si no tiene hijos, pues bueno, agreguemos este nodo como un nuevo hijo. Y se me ocurre así random. Pongámoslo a la izquierda. Cuando agreguemos el siguiente nodo, vamos a ver si en la raíz tiene hijos. Sí, tiene uno, tiene un izquierdo, porque lo agregamos en la corrida anterior. Entonces lo agregamos a la derecha y ahora ya ocupamos los dos espacios. Pero cuando agregamos un nuevo nodo, ya tenemos raíz, un hijo izquierdo y un hijo derecho. ¿Dónde lo agregamos? El nodo que creo primero de esos dos. Ah, ok. Entonces sigamos usando la misma lógica de los izquierdos, ¿verdad? Porque el izquierdo fue el primero que pusimos. Entonces vamos a ver el hijo descendiente de la izquierda, a ver si con eso pues ya logramos resolver ese problema. Podría llegar a funcionar. Por acá Mirza nos escribe de alguna solución. A ver, cuéntenos. Hola, primero que nada, preguntar si ya existe un nodo, ¿verdad? Y si existe, que en este caso podría ser la raíz, preguntar si es mayor o menor a la raíz. Si es mayor, sería la derecha, si es menor a la izquierda. Ok. Esa lógica, ¿para qué caso sirve? Cuando estamos guardando números únicamente. Sí, cuando se están guardando números. Sí, pues, y si estuviéramos guardando letras, ¿qué haríamos? Se tomaría en cuenta el orden del abecedario.
Ok, tiene una solución. ¿Y qué pasaría si estuviéramos guardando bancos, objetos de tipo banco? Quizá definir alguna otra característica para saber qué es mayor y qué es menor. Esa podría llegar a ser una solución, e incluso es otra estructura de datos que se deriva de esta y que más adelante lo podríamos ver. Pero en este caso no existe una forma definida de cómo va a ir creciendo el árbol. El árbol binario puede crecer de cualquier forma, no necesariamente de una forma estándar, como en este caso que, vuelvo, repito, no es que no sea buena la idea, al contrario, me parece buenísima. Y es precisamente otra estructura de datos que vamos a ver más adelante. Ok. Las operaciones de un árbol binario ya las platicamos, pero tal vez la más importante y la que me quiero enfocar sería en esta, que sería la de cómo recorrer una estructura de datos de este tipo, donde recorrer significa visitar una y lo pongo en negrita, una única vez cada uno de los nodos que forman parte de ese árbol. ¿Verdad? Tener una lógica de que cuando yo necesito recorrer un árbol predefinido, que pueda procesar una sola vez cada nodo que lo conforma, estableciendo un mecanismo para poder hacerlo. Ya más adelantito vamos a ver de qué recorridos hay disponibles para poder realizar esta operación. Ahora, gráficamente, pero ya de una forma más técnica, es decir, ya de programación, ¿cómo se vería la estructura de un árbol binario? Pues muy similar a lo que ustedes ven al frente, donde pues cada elemento puede llegar a tener como máximo a 2 hijos por medio de punteros o apuntadores, exactamente como lo vimos las semanas anteriores con la lista enlazada. Son de los mismos punteros de los que estamos hablando. Donde si el puntero pues es igual a nulo, sabemos de que no tiene hijo descendiente de la rama a la cual pues tiene asignado ese valor. ¿Ok? En este ejemplo, pregunto, vamos a ver a quién escogemos por aquí. A ver, Francisco Bach, ¿cuántos hijos descendientes tiene el nodo F? Y programáticamente, ¿cómo lo podrías validar? El nodo B. No, el nodo F. F. Lo podría validar con alguna referencia. Bueno, como estaba hablando de apuntadores. Si... No se me ocurre nada, ingeniero. Ok. Yo siento que siempre, como tiene dos, los dos deberían de apuntar a null porque no tiene prácticamente así representativamente, pero lógicamente se tendría que tener los dos apuntados. No necesariamente. A ver, resolvamos las preguntas en orden. Visualmente, ¿cuántos nodos hijos tiene F? No tiene ninguno. Ok. Programáticamente, ¿cómo podemos saber que no tiene ninguno? Validando si es nulo. Validando si es nulo. Si el apuntador izquierdo del nodo nulo significa que no tiene hijos descendientes en la rama izquierda. Y viceversa, también del lado derecho. Así de fácil. No hay mayor problema ni ciencia con esto. Ok. Ya de una forma más focalizada, la representación de un nodo pues, se vería así. Va a tener 3 atributos. Los datos, ¿verdad? Porque queremos guardar alguna información en la estructura, serían los datos. Un hijo izquierdo y un hijo derecho, que son apuntadores. ¿A quiénes? A otros nodos.
nodos con las mismas características que tiene este que estamos nosotros analizando. En este ejemplo vemos que el nodo derecho, su apuntador, sí tiene una referencia a otro nodo, pero el izquierdo no, está apuntando a nulo. ¿Es válido? Sí, porque como lo dijimos, el árbol binario dice que como máximo puede llegar a tener 2 hijos. No dice que siempre debe de tener 2 hijos. Así que puede tener ningún hijo, puede llegar a tener 1 o puede llegar a tener 2. Donde ese 1 puede estar ya sea a la izquierda o a la derecha y no hay ningún problema. No sé si queda más claro ahora. Sí. Sí, quedó claro. Buenísimo. Entonces, ¿cómo le podríamos hacer para poder agregar esta estructura de datos? Pero ahora de una manera programada. Déjenme ver si logramos colocar por aquí ambas cosas. Voy a mover una para acá. Y este digámoslo aquí. Ok. Ahí está. Chava, esto se tuvo que venir para acá solito. Bien. Agregamos un nuevo proyecto. Lo vamos a hacer rapidísimo. Siempre que sea de consola, esto es de Netcore. Y a este pongámosle árbol binario. Solo que no es aquí, porque si no después no se los puedo compartir de forma directa. Y este es el repositorio nuestro. Seleccionar, colocar solución y proyecto en el mismo. Sí. ¿Dónde estamos? Ok. ¿Se logra ver bien ahí? Sí, se ve. Listo. Entonces, nuestro punto de partida es definir de manera adecuada la estructura de datos del nodo. Y pues por ahí vamos a comenzar, Control-Shift-A. Vamos a agregar una nueva clase que sería nodo árbol, le voy a poner, para diferenciarlo del anterior. La verdad puede llamar como ustedes quieran. Y para hacerlo pues un poquito más rapidito, me voy a ir copiando algunas cosas que ya sabíamos. Lo volvemos genérico porque pues así podemos almacenar cualquier información, ¿verdad? ¿Qué propiedades tiene que llevar? 3. Los datos, hijo izquierdo e hijo derecho. Donde hijo izquierdo e hijo derecho son apuntadores a otros nodos de tipo árbol. Voy a hacer un copy-paste de lo que ya teníamos con la lista enlazada, pero lo vamos a ir corrigiendo. Ok. Por facilidad le voy a poner solamente las primeras 3 letras de izquierdo y derecho. Y con eso es suficiente. Ok. Ya tenemos entonces esta representación de nodo de los datos, el apuntador al hijo izquierdo, que tiene que ser también un nodo de este mismo tipo, un nodo árbol. Vamos a agregarle mejor esto, así queda de una vez con sus getter y setters el apuntador izquierdo y derecho. Y con eso pues ya es suficiente para poder ir creando nuestro árbol binario. Pero no me voy a enfocar de momento en toda la estructura del árbol, sino lo vamos a ir haciendo poco a poco, y sobre todo que me gustaría que de ustedes mismos también vayan haciendo ideas. Pero el árbol que nosotros queríamos formar era el árbol de esta diapositiva, ¿verdad? Donde está Esperanza como otro nodo, toda la maravilla. Vamos a ver.
tenemos que partir de una raíz, ¿verdad? Ya me dejaron solo, no, hombre, no sean ingratos. No sé. No, Inge, aquí estoy. Estamos Dale, presentes. Es que me cambié a Zoom para grabar. Ah, ok. Vamos a ver. Puchica, yo no me recuerdo cómo se puede dividir aquí. Ay, aquí quiero dividir esto, pero... Ya la regué mucho. Ahí va Inge, ahí es. Esperen que reaccione esto. Esa es la máquina virtual, ¿no? No. Es mi máquina. Ah, bueno. Esta es la mía, pero... Es Windows, mucho. Más RAM, Inge. Yo creo que sí, sí. Esto se cerró. Espérense lo que levanta esto. Bueno. Vamos poniendo ahí esos elementos entonces de manera ordenada. Y ya después vemos que tal vez no la solución para un árbol binario, pero que nos vaya dando la idea de cómo poder llegar a implementarlo. Qué charro está esto, esto se cerró. Ay, esto no era. Abrir proyecto. Sí, mucha, ya hay que comenzar a ahorrar para comprar buenas computadoras porque nos van a servir. Hay algunos que tienen mejor celular que computadora, por cierto. Es de verdad, ingeniero. Yo creí que solo lo había pensado, pero lo dije, va. Lo siento, muchachos. Esto no va aquí. Yo dije que va aquí en Workspace. En este repositorio. Árbol binario. Aquí está, este fue el que se cerró. Y es que ya tengo varios días de no apagar mi computadora y cuando es así se va reduciendo el performance. Ese Roger se está burlando de mí solo porque él tiene Mac, ¿verdad? Ay. Bueno, vamos a trabajar. Vamos a ponerle a este nodo, vamos a ver, tiene que ser un nodo, dije, aquí está, nodo árbol, es cierto, que se llama nodo árbol. Y vamos a guardar, bueno, ¿de qué tipo de datos lo creamos, muchachos? Podría ser tipo string. String. Sí, string, ¿verdad? Porque queremos guardar estos nombres que vimos aquí. Entonces pongámosle string y le voy a nombrar a esta variable como raíz. ¿Ok? Y le vamos a poner un new del nodo árbol, ¿verdad? La vez pasada hicimos esto para poder crear el objeto. Así que vamos a seguirlo utilizando de esta forma. Como hijo izquierdo, perdón, primero están los datos. Data le puse de nombre. A ver, data, sí, bueno, así que se queda. Entonces, data. ¿Quién es la raíz en este caso? Esperanza. Muy bien. Siguiente. ¿Quién sería el hijo derecho? ¿Quién sería el hijo derecho de Esperanza? Esperanza, ¿no? De esta Esperanza que está en la raíz, Jesús. ¿quién es su hijo derecho? Jesús dice. Jesús. Jesús. Ok. ¿Ya existe Jesús acá? No. No existe. Híjole, ¿y entonces cómo le hacemos? Primero tendremos que crear a Jesús para poder después asociarlo aquí. Hagámoslo de esta forma para hacerlo de maneras diferentes. Vamos a poner.
Vamos a crear otro por aquí de tipo string y voy a ser tan específico de decirle que se va a llamar Jesús esta variable. Y vamos a decir que de este va a ser un nuevo nodo, nodo árbol de tipo string, donde sus datos serían, lo voy a dejar aquí abajo, para data es igual a Jesús. Bueno, M Jesús dice por ahí. No nos va a pasar lo mismo, dice. A ver, ahora que es el derecho, ¿qué hacemos? Por eso hay que empezar desde el último nivel, me imagino. Tendríamos que empezar desde el último nivel, pero saben que yo hoy voy a hacer lo más práctico posible. Al hijo derecho de Jesús, pues lo voy a crear aquí mismo. Yo digo que sí se ha de poder. Le vamos a poner un new, nodo árbol de tipo string, el hijo derecho de Jesús. Y ese sería Abel. Así que por acá, voy a bajar esto para que se vaya entendiendo. La data de este hijo derecho de Jesús sería Abel. El hijo derecho de Jesús, perdón, de Abel, ¿quién sería? Sería null. Null porque no hay, ¿verdad? Y el hijo izquierdo de Abel, pues también sería nulo. Por lo tanto, ya tendríamos esta información del hijo derecho de Jesús. ¿Ok? Pero nos falta el hijo izquierdo de Jesús. Ya hacemos otra vez lo mismo. Fíjense que se los voy a copiar aquí, así va a ser más rápido. Y el hijo izquierdo sería Añora. ¿Añora tiene hijo izquierdo o derecho? No. Entonces lo dejamos nulo. Ok. Y con eso, pues nosotros ya tenemos toda la información de este nodo que se llama Jesús. Y por lo tanto, como ya existe, ya lo podríamos dejar como hijo derecho de Esperanza. Así que Esperanza va a ser igual a Jesús como hijo derecho. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Listo. Y Esperanza, pues ahí sí que hay homónimos, ¿verdad? Hay otras esperanzas. Y en este caso, pues, que nos sucedió exactamente ese mismo escenario. Así que Esperanza tiene como hijo izquierdo a otra Esperanza. Ok, listo. Como izquierdo vamos a dejar a Esperanza. Pues híjole, pero no existe, ¿verdad? Hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. Solo que a este nuevo objeto no le vamos a nombrar Jesús, sino le vamos a nombrar Esperanza, haciendo referencia a que esta variable se trata de este nodo que a la vez es un árbol que tiene dos hijos. Como izquierdo tiene a María y como derecho tiene a Rodrigo. Así que para este nodo Esperanza, sus datos van a ser Esperanza, su hijo derecho, Rodrigo. que no tiene hijos, ¿verdad? Así que el nodo derecho y el izquierdo vienen a ser nulos, y el hijo izquierdo de esta Esperanza sería María, que no tienen hijos. Como ya tengo la estructura de este subárbol, pues ahora yo ya puedo decir que este subárbol es hijo izquierdo de Esperanza que está en la raíz. Así que aquí ya solo me hace falta apuntar como hijo izquierdo a Esperanza. Y listo. Este ejemplo, ahí ya estaría. Voy a ponerle un breakpoint, lo vamos a correr. Y vamos a ver en modo debug que tiene la variable raíz. Bueno, ahí está ya. Ya está el breakpoint, ¿verdad?
Todavía no. Esto va lento, muchachos. Es para darle ahí más suspenso. Para darle pues suspenso a esto, ¿no? No, hombre, pero no puede ser. Ahí está, al fin. Bueno. A ver, veamos. Ustedes no alcanzan a ver ahí, ¿verdad? Lo vamos a poner más grande. A ver qué nos muestra por acá en raíz. Raíz. La raíz es esperanza. Tiene un hijo derecho y tiene un hijo izquierdo. Como hijo derecho, tiene a Jesús. Y Jesús, como hijo derecho, tiene a Abel. Abel no tiene hijos, ven por eso que se quedó con nulo. Pero como hijo izquierdo de Jesús, vamos a tener a Añora. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Ahora, regresemos otra vez a la raíz. ¿Qué tenemos? Esperanza. Como hijo izquierdo de esperanza es esperanza. Así que vamos a ver al hijo izquierdo y efectivamente ahí tiene a otra esperanza. No es la misma, es otra. Y esperanza tiene como hijo derecho a Rodrigo, quien no tiene hijos, y como hijo izquierdo, esperanza tiene a María, que no tiene hijos. Por lo tanto, nuestra estructura de datos está funcionando de la forma esperada. Jóvenes, ¿alguien tiene alguna duda? O sea que usted fue construyendo prácticamente el árbol desde abajo hacia arriba. Para este ejemplo, sí. Pero ojo, esto es porque yo solo de una manera ejemplificada quería demostrarles cómo se veía un árbol. Porque la lógica para desarrollar los métodos de creación de objetos es de arriba hacia abajo para un árbol binario. Siempre partimos de la raíz, porque ustedes no van a crear un método main donde van a ir agregando los nodos de esta forma, porque entonces la estructura de datos estaría muy mala. Ustedes tienen que crear una estructura de datos que disponga de operaciones, como la operación de agregar un nuevo nodo, pero sin importar la ubicación en la que le corresponda ser agregado, se incorpora a la estructura de datos tomando en cuenta que crecen de arriba hacia abajo. Como por ejemplo, con la solución que nos había propuesto por ahí Eddie. Primero comenzamos a ver si el árbol está vacío. Queremos crear un nodo y si está vacío, pues este nuevo nodo que vamos a agregar va a ser la raíz. Luego queremos agregar un segundo nodo. Si la raíz ya está ocupada, verdadero, entonces vamos a ver si tiene un hijo izquierdo. Ah, sí, ahorita está sin hijos del lado izquierdo, entonces agreguémoslo a la izquierda. Si se dan cuenta, comienza a crecer de arriba hacia abajo. Este ejemplo solo me sirvió para demostrarles a ustedes cómo funcionan los nodos, no para que tomaran un ejemplo de cómo se agregan nodos a una estructura de datos. ¿Quedó claro con eso? Ok, voy a detener a esto. Y así continuamos con la presentación porque esto no iba a ser tan tardado. Muy bien. Hay dos formas de recorrer un árbol. Una es un recorrido en profundidad, que no es nada más que ir visitando a cada nodo desde la raíz hacia un camino más lejano y siguiendo esa misma secuencia con los restos de descendentes que pueda llegar a tener. Y el otro recorrido es en anchura, que es el proceso que se realiza de una manera horizontal, es decir, que se van visitando por niveles cada uno de los nodos. Hay tres tipos de recorrido en profundidad que existen para poder hacer estos recorridos. Y esto estoy seguro que ya lo han visto en algún otro curso. El primero de ellos es preorden. Preorden significa, miren, visitemos el nodo raíz.
Y luego vamos a recorrer el subárbol izquierdo en modo preorden. Y posteriormente vamos a recorrer el nodo derecho en nodo preorden. Ojo, no es lo mismo visitar que recorrer el subárbol con esta misma lógica. Tengan en cuenta que son dos operaciones completamente diferentes. ¿Qué significa eso? Visitar significa procesar los valores de ese nodo. Perdón, me voy a regresar. Visitar significa visitar significa procesar el dato que está en el nodo en el cual nosotros estamos en este momento, que para preorden es la raíz. Pero el segundo paso, luego de visitar el nodo raíz, es recorrer el subárbol izquierdo en preorden. ¿Qué significa eso? Que luego de visitar el nodo raíz, nos movemos al nodo izquierdo, pero cuando procesamos este nodo izquierdo en modo preorden, comienza el ciclo que está definido aquí como estos 3 pasos. ¿Qué significa? Visitar el nodo raíz y luego irnos al nodo raíz para recorrerlo en el subárbol izquierdo en modo preorden, y así como tantos pudieran llegar a existir. ¿Vamos bien hasta ahí? Está algo complicado, pero sí. Perdón. Ok. Lo vamos a ver en un ejemplo para que esto quede más claro. Permítame un minuto, solo que necesito mi tablet para poder hacerlo. Ahorita regreso. La iPad. Bien, ya estoy de vuelta por acá. Ya le pedí a mi auxiliar que me ayude con la tablet. Bueno, veamos los otros 2 tipos de recorrido que hay, porque son muy similares, pero lo que hay que recordar es cuál es la lógica que esto tiene. Mejor si lo van apuntando porque nos va a servir. Muy bien. El en orden, el recorrido en orden o in orden, que también se conoce de esta forma, significa que el primer paso que nosotros tenemos que realizar es recorrer el subárbol izquierdo en forma in orden. Segundo paso, visitamos el nodo raíz, ahí sí procesamos su valor. Y el tercer paso es recorrer el subárbol derecho, pero en forma in orden. Vuelvo, repito, cuando dice recorrer, ya sea el subárbol izquierdo o el subárbol derecho, esta secuencia de pasos tiene que comenzar a realizarse sobre ese subárbol que acabamos de mencionar. Tal vez en palabras me resulta un poco difícil y con un ejemplo queda más claro. Y por último, pues vamos a tener el recorrido post-orden. Este recorrido dice que primero recorremos el subárbol izquierdo en posorden, luego el derecho en posorden y hasta de último visitamos la raíz. Vuelvo y repito, cada vez que digo recorrer, ya sea subárbol izquierdo o derecho, significa que nuevamente este árbol tiene que comenzar a seguir esta secuencia de pasos luego de que nos hemos movido a uno de sus subárboles. Vamos a hacer este ejemplo, siempre utilizando esta cosa porque no tengo pizarrón ahorita más bonito. ¿Qué sería aquí? ¿Verdad? Vamos a partir. A ver. Vamos a comenzar con el preorden. Y aquí vamos a crear uno nuevo. ¿Qué clase es esta? La 4, ¿verdad?
Sí, Que soy 4, árbol binario, lo vamos a poner. A ver, solo que me refresque aquí. Y déjeme buscar un lápiz. Yo sé que la mayoría de ustedes no tiene hijos, pero cuando tengan, pongan con candados sus cosas mucho. una pata fuerte, ingeniera. Cabal. Y Tamara. Estos patojos son... Bueno, ya Por eso hay estamos que aquí. conseguir así de 18 para arriba. Sí, va. Y hay que hacerse cargo ahí de los muchachitos. Bueno, pongamos un árbol aquí de ejemplo, porque si no, no vamos a entender. Déjenme buscar uno aquí. Es más facilito. Una imagen. Lurum. Este está bueno. Ahí estamos. Y pongámosle aquí un cuadro de texto para que quede claro. Este sería de orden, ¿verdad? Muy bien. Bien. Reorden. Dice que primero visitamos el nodo raíz. Ok. Visitar el nodo raíz significa, en este momento para mí, imprimirlo en pantalla. Ok. Así que, como todo tiene que comenzar de una raíz, y la raíz en este ejemplo va a ser 4, yo voy a poner aquí como output. Déjenme que esto funcione. Cuando uno quiere usar las cosas no sirven, ¿no? Suele pasar. Cabal. Me deja escribir, ahí está ya. Bueno, no, este es problema de usuario, muchachos. Ya me di cuenta. Le voy a poner, a mí me gusta así más este marcador. Vamos a ponerle aquí, output. Ok. Entonces, visitar significa ahorita poner en output el valor que tiene el nodo. Y aquí dice que lo primero que hacemos es visitar el nodo raíz. Comenzamos en este nodo número 4. Nos ubicamos aquí. Y como lo primero es visitar, lo primero sería mostrarlo en pantalla. Ahí está el 4. Paso número 2. Dice que lo que tenemos que hacer es recorrer el subárbol izquierdo en preorden. Ok, el subárbol izquierdo es donde nos estamos ubicando en este momento. Nos venimos para acá porque este es su subárbol izquierdo que está conformado por todos estos nodos. En este caso, cuando decimos recorrer el subárbol izquierdo en preorden, ya me está enojando, es que se me mueva aquí. Cuando decimos recorrer el subárbol izquierdo en preorden, significa que tenemos que comenzar esta secuencia de pasos para este subárbol izquierdo, recordando cómo nos quedamos con la raíz inmediata anterior de lo que acabamos de realizar. Porque ahorita ya visitamos en la raíz. Siguiente paso, recorrer el subárbol izquierdo. Siguiente paso, recorrer el subárbol derecho, pero recorrerlo en el orden en el cual estamos actualmente trabajando. Eso es porque su solución es recursiva y por lo tanto tiene que comenzar a realizar toda la misma secuencia de pasos porque esta es la forma definida de cómo por medio de preorden es que se visitan cada uno de los nodos. Ok, voy a intentar ser lo más claro con esto. Ya visitamos el nodo raíz y por eso lo sacamos en consola. Vamos a recorrer el subárbol izquierdo, pero ojo, no hemos terminado de realizar la operación con la raíz, sino que simplemente nos vamos a mover al nodo izquierdo.
pero cuando nos movemos al subárbol izquierdo, tenemos que respetar este mismo recorrido porque así nos está diciendo la regla que tiene que funcionar. Muy bien. Vamos a comenzar. Nodo número 4. Preorden nos dice que lo visitemos. Pues entonces lo mostramos en pantalla. Paso número 2. Recorrer el subárbol izquierdo de este en modo preorden. Nos movemos al nodo izquierdo y vamos a recorrer este nodo en forma preorden. ¿Qué significa? Paso número 1. Ojo que ya regresamos al paso número 1, pero es de este nodo. Paso número 1. Visitar el nodo raíz. Imprimámoslo en consola. El 2. Listo. Paso número 2 del nodo 2. Recorrer el subárbol izquierdo en preorden. ¿Quién es el subárbol izquierdo de 2? Es 1. Entonces ahora el 1 lo tenemos que iniciar a recorrer en modo preorden. ¿Qué significa? Que estos 3 pasos tienen que volver a iniciar para este nodo. Y el primer paso sería visitar el nodo raíz, es decir, 1. Lo mostramos en pantalla. ¿Qué hacemos con el 1? Perdón, ya lo visitamos. Paso número 2. Recorrer el subárbol izquierdo en modo preorden. El árbol izquierdo de este es nulo, pues entonces ya no se puede recorrer. Muy bien. ¿Cuál sería entonces el paso número 3 de recorrer este nodo número 1? Significa recorrer el subárbol derecho en modo preorden. Pero para el nodo 1, la rama derecha pues no tiene hijos y por lo tanto los 3 pasos para este nodo ya fueron culminados. ¿Me doy a entender hasta acá? Sí. Listo. Buenísimo, buenísimo. Sí, ok. Porque va... Hicimos los 3 o sea, pasos para este nodo. Perdón, no alcancé a escuchar. No, disculpe, solo que hacía los mismos 3 pasos por cada uno. Exactamente, exactamente. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero ojo porque conforme vamos bajando en los niveles, tenemos que ir recordando cómo dejamos el nivel anterior. Bueno, aquí ya hicimos los 3 pasos para el nodo 1, que fue visitar la raíz, recorrer el árbol izquierdo y recorrer el árbol derecho en preorden. ¿Terminamos? Sí. Ok, se terminó el preorden de este. Regresamos al nivel superior. ¿Cuántos pasos hemos realizado en este momento? 2. Excelente. Visitar la raíz y recorrer el subárbol izquierdo en modo preorden. Pero aún nos hace falta ejecutar el paso 3, que sería recorrer el subárbol derecho en modo preorden. Así que nos vamos al subárbol derecho, que es 3. Y a este 3 le tenemos que aplicar pues los 3 pasos de preorden, porque eso es lo que nos dice el algoritmo. Hay que recorrer el subárbol derecho en modo preorden. Hay que recorrerlo en ese orden. Significa que para 3 tiene que pasar por los 3 pasos en el orden establecido. Primero, visitar el nodo raíz. Nodo raíz 3. Segundo, recorrer el subárbol izquierdo en preorden. No tiene hijo izquierdo. Tercero, recorrer el subárbol derecho en preorden. No tiene hijo derecho. Pues entonces ya recorrimos con los 3 pasos este nodo 3. Me regreso a la raíz y pregunto, ¿cuántos pasos hemos recorrido para la raíz, que en este caso es 2? Ya los 3. Ya los 3. Entonces nos tenemos que regresar porque algo tuvo que haber quedado pendiente con la raíz. Esta raíz, que es el nodo 4, ¿qué pasos hemos realizado? 2. El 1 y el 2, que fue visitar el nodo raíz y recorrer, ahora sí, ya todo el subárbol izquierdo en preorden. Y lo que nos falta es el paso número 3, que sería recorrer el subárbol derecho en preorden. Nos vamos más rapidito.
recorrer su árbol derecho en preorden, donde la raíz es 8. Entonces comenzamos otra vez con los 3 pasos. Primero, visitamos la raíz. La nueva raíz es 8. Luego, recorremos el subárbol izquierdo en modo preorden. No tiene subárbol izquierdo. Siguiente, recorremos el subárbol derecho en modo preorden. O sea que comenzamos otra vez con los 3 pasos para el nodo 9. El primero sería visitar la raíz. Eso significa mostrar en consola. 9. Su árbol izquierdo no tiene, su árbol derecho no tiene. Regresamos aquí. Se ejecutaron los 3 pasos del recorrido preorden para el nodo 8. Verdadero. Regresamos a la raíz. Se terminaron los 3 pasos del modo preorden para esta raíz 4. Verdadero. Entonces, el recorrido en preorden para este árbol sería 4, 2, 1, 3, 8 y 9. ¿Dudas, muchachos? No, está claro. Está claro, ingeniero. Buenísimo. En palabras cuesta un poco más, por eso se tiene que apoyar uno en los disculpe. gráficos. ¿Sí? Yo me quedé con una... ¿siempre se recorre del lado izquierdo? ¿O Siempre se realiza... No, siempre se realiza con este orden. Primero visitamos la raíz, luego recorremos en preorden el izquierdo y por último recorremos en preorden el derecho. Siempre, en este orden, en esta secuencia de pasos. Básicamente seguir la receta, ¿no? Básicamente seguir la receta. Que la receta cambia cuando estamos hablando del recorrido en orden. Mismo árbol. Mismo árbol que no me deja copiar. Voy a pasar aquí. Y ahora vamos a decir que estamos en orden. La receta en orden es: primero recorremos el subárbol izquierdo en orden, es decir, utilizando esta receta. Segundo, visitamos la raíz. Y tercero, recorremos el subárbol derecho en orden. A ver cómo se está onda. Ok. Cambia un poquito en relación al algoritmo anterior. Ojo, que un algoritmo significa siga esa secuencia de pasos. Aquí, la secuencia de pasos en orden cambia un poco. Así que vamos a ejecutar el ejemplo. Paso número 1. Obviamente vamos a comenzar en la raíz, con el 4. Dice, el paso número 1 es recorrer el subárbol izquierdo, pero ojo, hágalo en orden. Entonces, yo no voy a... Recuerden que aquí vamos... Visitar significa que vamos a imprimir en pantalla los valores de los nodos. Ok. El paso número 1 dice, recorra el subárbol izquierdo en orden. Pues entonces no imprimimos nada, porque primero tenemos que recorrer este árbol izquierdo en orden. Como tenemos que recorrer este nuevo árbol izquierdo con raíz 2 en modo en orden, volvemos a iniciar la secuencia de pasos porque estamos comenzando. Ok, primer paso, recorrer el subárbol izquierdo en orden. Pues otra vez, entonces tenemos que comenzar primero con el subárbol izquierdo. Nos venimos para acá. Muy bien, como se trata de un nuevo árbol, tenemos que comenzar con los 3 pasos. Primero, recorrer el subárbol izquierdo en orden. Este no tiene árbol izquierdo, entonces hacemos como que ya lo recorrimos. ¿Cuál sería el paso número 2 de la raíz 1? Visitar el nodo raíz. Ya dijimos que visitar significa imprímalo en pantalla. Pues entonces imprimimos 1. ¿Y cuál es el tercer paso? Recorrer el subárbol derecho en modo en orden. No tiene subárbol derecho y por lo tanto los 3 pasos para la raíz 1 ya fueron ejecutados. Regresamos aquí. Para esta raíz, en el recorrido en orden, ¿cuántos pasos ya hicimos? Solo 1.
Solamente uno, que fue recorrer el subárbol izquierdo, porque ese es el primer paso. Entonces nos hace falta el paso número 2 y el paso número 3 para la raíz 2. El paso número 2 sería visitar el nodo raíz. Visitar el nodo raíz de este nodo sería imprimirlo en consola, así que imprimimos el 2. ¿Y cuál es el paso número 3 para la raíz 2? Recorrer el subárbol derecho en orden. Nos venimos para acá. Ahora este es el subárbol derecho con raíz 3. Y el primer paso, porque es en orden, otra vez se repiten los pasos. Primero es recorrer árbol izquierdo, no tiene. Segundo es mostrar en consola el nodo, pues sería 3. Y tercero es visitar en orden el nodo derecho, no tiene. Regresamos al 2 y aquí al 2 ya ejecutamos sus 3 pasos, así que regresamos otra vez a la raíz de 2, que es 4. Y a 4 solamente hemos ejecutado su primer paso, que fue recorrer todo el subárbol izquierdo en orden. Así que ahora realizamos el paso 2, que sería imprimir en pantalla el 4. Y vamos a recorrer el subárbol derecho en orden. Nos venimos para acá. Este nodo 8, que es el subárbol derecho, comienza un nuevo ciclo de recorrido en orden, comenzando con el lado izquierdo. No tiene hijo izquierdo. Paso número 2, imprimimos en pantalla porque lo visitamos. 8. Paso número 3, recorremos en orden el subárbol que inicia con la raíz 9. ¿Este tiene hijo izquierdo? No. Pues entonces visitamos el 9. ¿Tiene hijo derecho? No. Entonces se termina. Regresamos aquí. Este ya terminó sus 3 pasos. Regresamos aquí. Este ya terminó sus 3 pasos. Y por lo tanto, el recorrido en orden para este árbol es 1, 2, 3, 4, 8 y 9, que es muy diferente al 4, 2, 1, 3, 8, 9, que fue el recorrido preorden que hicimos anteriormente para exactamente el mismo árbol. ¿Alguna duda? Nítido, ingeniero. Muy bien. Mismo árbol y último recorrido. Hagámosle post-orden. Y el post-orden pues también tiene una su ligera variación, porque primero recorremos el subárbol izquierdo en post-orden, luego recorremos el subárbol derecho en post-orden y por último visitamos la raíz. Ahora son ustedes quienes me ayudan. Vamos a ver. Primero un output, que es la salida a consola. Ok. Primero visitamos, paso número 1. Comenzamos en la raíz con 4. Recorrer el subárbol izquierdo en posorden. Pues entonces nos movemos a la izquierda, ¿cierto o no? Sí, correcto. Sí, Inge. Buenísimo. Entonces, Mirza, ¿cuál sería el primer paso que tenemos que ejecutar para este nodo 2? Recorrer el lado izquierdo. Entonces nos vamos al subárbol que está a la izquierda, que inicia con la raíz 1. Y ahora se recorre otra vez, pero como no tiene para recorrer más, sería ese el primero que se imprimiría. Ok, primero recorremos el subárbol izquierdo, luego recorremos el subárbol derecho, como usted muy bien dijo, no tiene, y entonces el tercer paso sería visitar este nodo, que es 1, y lo mostramos en consola. Sí. Buenísimo, muchas gracias. Ya hicimos el recorrido posorden para el nodo 1, que es raíz de un subárbol. Regresemos al 2. El 2 ya recorrió en posorden el lado izquierdo, pero le falta ejecutar el paso número 2, que es recorrer en posorden el subárbol derecho. Ahora nos venimos al subárbol derecho. Este que tiene raíz 3, recorremos en posorden el árbol izquierdo, no tiene. Recorremos en posorden el subárbol derecho, no tiene. Visitamos la raíz y nos muestra 3. Y ahora el nodo raíz ya fue recorrido a la izquierda, ya fue recorrido a la derecha, y entonces, Juan Walter,
¿qué es lo que le corresponde a este nodo? Mucho gusto, no está. Sería imprimir la Entonces, el paso número 3 sería imprimir la raíz, que sería imprimir el 2. Muy bien. Miren, yo ya aproveché a pasar lista, ¿ya vieron? Ah, no le funcionó su micrófono. Ese es pánico escénico. Ah, ya. Buenísimo, ya terminamos entonces el 2. El 2 ya lo recorrimos a la izquierda, lo recorrimos a la derecha, visitamos la raíz. Y nos movemos a la raíz donde en este caso viene a ser 4. Leandro, ¿cuál es el siguiente paso para el nodo 4? También se le arruinó. Ahorita recorrió el lugar izquierdo y ahora le toca recorrer. Primero tenemos que recorrer el subárbol derecho. ¿En qué modo? En modo posorden. Entonces comenzamos con la raíz, los 3 pasos. Recorrer a la izquierda no tiene. Recorrer a la derecha sí tiene. Entonces con este nodo 9 comenzamos los 3 pasos. Recorrer a la izquierda, recorrer a la derecha y visitar el nodo. Y visitar el nodo significa imprimir en consola el 9. Regresamos a la raíz. A este ya le aplicamos recorrer a la izquierda, recorrer a la derecha y solo nos falta el último paso que es visitarlo. Eso sería el 8. Regresamos a la raíz. Esta raíz ya pasó por el primer paso, que fue recorrer el subárbol izquierdo, ya pasó por el segundo paso, que es recorrer el subárbol derecho, y el último paso que le queda a esta raíz es visitar ese nodo. 4. Roberto, ¿cómo quedamos con esto? ¿Te pareció que ya está más claro? Sí, este me gustó mucho más, sí, está bien clarito. Gracias. Buenísimo. Listo, muchachos. Lo que iba a hacer en 45 minutos me tardé un poquito más, pero creo que valió la pena. Muy bien, porque como esto no se aprende si no se practica, pues entonces ya está creada la tarea para que la entreguen en menos de 25 minutos. Solo un anuncio antes de, que yo creo que ya la mayoría lo han escuchado o ya saben acerca de esto, pero